Pues vamos a repasar, yo diría que vamos a hacer una cosa, vamos a repasar un momentito la artillería Ujú. y luego pasamos a a la organización y las tácticas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Yo por mí, perfecto, sí, sí. Vale, muy bien. Pues vamos a ver qué es lo que tiene Ucrania con respecto a artillería. Artillería es un arma muy, muy importante, No, en importantísima. la mentalidad soviética era esencial. Sobre todo, sí. Ujú. En fin, aquí tenemos o sea, que Ucrania tiene el 2S1, que es el sistema de artillería a nivel regimental, o lo que en la OTAN se conoce como una brigada. Ujú. ¿Eh? Cañón 122 milímetros, capacidad anfibia. Es un vehículo interesante porque está pensado para moverse con la misma velocidad y capacidad todoterreno que los demás vehículos. O sea, está pensado para apoyar de cerca. No estar muchos kilómetros atrás y disparar de muy lejos. ¿eh? O sea, este puede mantener el ritmo de velocidad de avance de las demás tropas. Ujú. Y se usa también en fuego directo. Muy bien. Y Pero de que ahí lanza pues, alto explosivo, tiene no tiene capacidad. capacidad de hit ni... No, sí tiene. Pues ¿Sí? tiene también munición de Ah, carga hueca, pero eso es solo para la defensa personal si le aparece un vehículo blindado enemigo. vale, vale. Ujú. Todo lo demás lo soluciona con munición, algún tipo de munición de alto explosivo, o munición guiada o algo así. Ujú. Aquí tenemos también otro detalle importantito, La artillería no usa cañones, sino usa obuses. Ujú. ¿eh? El obús es un cañón de presión media. O sea, puede disparar munición explosiva a muy largas distancias, pero no dispara flechas. ¿Vale? Ujú. Claro, porque es artillería. Si no te vas a duelar cara a cara con carro de combate, por eso no lleva flechas y, y que sería además contraproducente para el cañón. Tú solo necesitas un cañón con una munición, con una cierta cantidad de componente propulsivo, ¿no? Para que el proyectil llegue hasta donde tenga que llegar. Pero aquí no se trata de alcanzar la máxima velocidad de salida, solo se trata de que el proyectil llegue, nada más. Sí. Por eso es un bus, No Porque el son... trabajo lo hace la explosión después. Exactamente, exactamente, sí. Aquí la carga propelente solo está pensado para que el proyectil llegue a donde llegue, no está pensado para que salga con la máxima velocidad. Por eso esto es un obús, la artillería usa obuses y no cañones. Ujú. ¿eh? Es un detalle muy importante porque mucha gente se cree que no, que esto también puede utilizar flechas. No, no. Esto no puede utilizar flechas. La flecha es una munición ¿Y exclusiva la de gran, carros de combate. y la gran diferencia que es en la recámara o en el tipo Presión de de, la de recámara. tubo? Es la presión de la La recámara, recámara. ¿no? Vale, vale. Presión de la recámara y sobre todo porque los cañones de carros de combate moderno es de ánima lisa, Ujú. mientras que los obuses son de ánima rayada. Vale. Eh, Porque le traen un giro y eso te da más puntería. Y tú necesitas puntería para tiro a esas Sí, sí, distancias. porque cuanto mayor es la distancia, el error se aumenta. Exactamente. Vale, entonces tenemos también el 2S3, que es el próximo nivel de calibre. Aquí pasamos al 122 milímetros. Este tiene 122 milímetros. Aquí pasamos a 152 milímetros. Esto ya es la artillería a nivel divisional, Ujú. de división. Y luego también tenemos el MSTAS, que es un obús de artillería, también sobre barcaza de carros de combate. Ujú. Y este está pensado para reemplazar a este. Pero el calibre es el mismo, también a nivel de división. ¿Vale? Muy bien. Lo que también se ha visto en Rusia, perdón, en Ucrania, es el 2S5, que hacía el próximo nivel de artillería. Es calibre también 150 milímetros, pero con más alcance aún. Este es el que tiene como unas palas para clavarse cuando dispara. Sí, Vale, sí. tiene una hoja de bulldozer Ujú. en la parte trasera y la tripulación trabaja al aire libre. Sí, sí.
sea, no es como aquí donde están bajo protección. Pero Pero este, por ejemplo, este modelo se puede disparar desde fuera con una cuerda también, ¿no? sí, sí. Y este también. Esto también, eso es estándar, sí. Mm. ¿No? Y esto es ya a nivel de cuerpo de ejército. ¿Vale? O sea, aquí estamos hablando donde una unidad con estas armas de artillería están apoyando ya a 40.000, 50.000, 60.000 soldados. Claro, esto estamos hablando de los alcances, ¿no? Es por los alcances que se van generando como capas de protección, ¿no? Sí, exactamente, porque según voy yo subiendo en el escalón, en el escalón militar, Mm. ¿no? O sea, donde paso de la brigada, paso de la compañía al batallón, batallón al regimiento o la brigada, del regimiento o brigada a la división, después de la división al cuerpo de ejército. Según voy subiendo, las armas van cada vez más potentes y con más alcance. Por eso una compañía de infantería tiene un mortero por ejemplo, de 60 milímetros, de 81 milímetros y no lleva uno de estos. Mm. Porque cada escalón jerárquico en la jerarquía militar tiene su propio espacio de combate. Entonces para ese espacio de combate necesita un tipo específico de armas, Sí, sí. ¿no? Por eso, ¿vale? Muy bien. Y luego tenemos el Este 2S7. no, este es el que yo te decía, que tiene las dos palas por delante y por atrás, justo. Sí. Sí. El 2S5 es una versión más pequeñita Mm. de este. Sí, sí. Este tiene el calibre 203 milímetros. Esto es en artillería autopropulsada con obuses lo que más fuerte pega sobre el planeta Mm. ahora mismo, Y ¿no? esto lo tienen los dos ejércitos. También lo tienen los dos ejércitos, Porque sí. esto es soviético puro, o sea. Sí, es también un sistema soviético. Me refiero sobre Ucrania, no estoy seguro, por lo menos sobre el papel deberían tenerlo, que si no me No, de equivoco. Ucrania lo tienen porque vi yo un vídeo en el Sí. que una batería de estos, de dos o tres de este, están en una zona como una cantera, Ujú. moviéndose y disparando. Disparan y se mueven, es decir, para que no haya contra... Están haciendo fuego de contrabatería. No, Sí, perdón, ese vídeo era ruso, era ruso, era una contrabatería, pero los sí, ucranianos lo tienen, sí. Mm. sí. Pues eso. Lo que Ucrania también tiene luego los clásicos lanzacohetes, el Mm. BM-21, que se ha sacado ha tenido mucha resonancia, ¿no? Porque ha demostrado que ha sido un arma muy utilizada, muy útil en ese conflicto, ¿eh? Y luego tiene también el BM-27 Huracán, que es el calibre posterior más alto, Mm. ¿eh? Este se utiliza a nivel de división y este ya a nivel de cuerpo de ejército. O sea, ya el próximo escalón. Claro, esto, digamos que esto es para arrasar una zona. Sí, Esto no es claro. fuego de precisión. Eh, exactamente. Sería Y, fuego de con esto saturación. disparo también ya muy lejos. Yo ya disparo porque con los cohetes de estos yo disparo a 20 kilómetros de Mm. distancia. Con esto voy yo a 40 o más. Sí, sí. Por eso. Y luego está el BM-30 que es el reemplazo del BM-27 más potente, más calibre, más alcance, más pegada. ¿Eh? Este vaya por 90 kilómetros de alcance. Sí. ¿Eh? O sea, este sistema ya es muy, muy bestia. ¿Eh? Esto Claro, ya ataca ya la retaguardia operativa de unas fuerzas armadas. ujú. ¿Eh? Muy bien. Y luego tenemos también el 2S9, que es el obús propulsado para los paracaidistas. O sea, que también tenían hasta obusos, ¿no? ¿No? Claro, Sí. es un apoyo muy potente, sí. O sea, paracaidistas solo pueden soñar de esto, ¿eh? Esto es alto, Sí, alto sí. lujo. Ah, Esto es un mortero, ¿no? vale. Y luego este es el lanzamortero de 240 milímetros. Este no lo utilizan los ucranianos. Eso lo sé yo. Esto solo utilizan los rusos. Ujú. Y es un mortero de calibre de 240 milímetros. Los ucranianos tienen uno, que lo vi yo en una especie de vehículo como el Bantac, que tiene un mortero español. Y el español que es así, que va puesto en la parte de atrás, se baja, se dispara y se vuelve a subir. Porque vi un vídeo y era en español, incluso lo que era la, la pantallita, estaba todavía en castellano, no lo habían traducido. Pero ¿Eh? esto antes de la guerra, ¿eh? Un vídeo de hace mucho tiempo. Sí. Pues esto es lo mismo, pero solo varios calibres más altos, ¿no? Sí.
¿eh? Y esta arma podía disparar hasta incluso, según tengo entendido, tenía hasta proyectiles nucleares tácticos. ¿Eh? Mm. Estos ya son armas a nivel de ejército. Ejército, ¿no? ¿Eh? Por eso. O sea, estas armas como el 2S4, el 2S7, o sea, BM30 y 2S7, estas armas ya aparecen solo en el punto, en la batalla principal. La batalla más importante es cuando cuántos sistemas aparecen. ¿Eh? Por eso, vale, ¿qué más tenemos? Ah, sí, y la peculiaridad rusa es el TOS-1, el Buratino, que es un lanzacohetes, pero de cohetes termobáricos. No tiene mucho alcance, pero tiene una pegada bestial. Y de hecho en Ucrania se ha visto estos vehículos utilizando a cortas distancias con fuego directo. ¿Eh? O sea, muy, muy bestia. Sí. Y esto es una peculiaridad rusa que ucranianos no tienen. Los ucranianos no tienen este vehículo. ¿Eh? Según tengo entendido, o sea, Rusia se caracteriza porque tienen el TOS-1, el 2S4, el 2S9 y el PM30. O sea, estos últimos que hemos visto no lo tiene Ucrania. Luego todos los demás, o sea, estos que vemos aquí, el BM27, el BM21 y todos los demás obuses, sí lo utiliza Ucrania y Rusia. Y aquí vemos también de nuevo el mismo patrón, o sea, gran parte del material es igual. Sí, sí, sí. Pero o sea, Rusia no generó tampoco muchas piezas artilleras modernas, ¿no? No, sí es moderno. O sea, los 2S4, por ejemplo, esto es un vehículo antiguo, de diseño Vale. antiguo, pero ha sido completamente modernizado. O sea, Sí, tiene sistema de cálculo y todo eso, ¿no? un sistema de cálculo computerizado y todo lo demás. O sea, esto lo tiene Vale. todo. Ujú. Solo modernizado, no es un diseño nuevo, pero que puede todo en sí, ¿no? Lo mismo con los BM27 y todas esas cosas. O sea, estos vehículos también van a trabajar con drones, observadores avanzados y todas esas cosas. Vale, vale. Sí. Pues eso, pero que vemos eso, que la amplia mayoría es igual, pero sí estamos viendo que hay un par de diferencias locales. Es una peculiaridad de este conflicto porque prácticamente ambos bandos utilizan casi el mismo material. Sí, es algo que me llamó la atención, bueno, el mero hecho de que los, bueno, o sea, al final como los uniformes, ¿no? Es decir, que van con las cintas, las bandas, que no es muy habitual en los conflictos. Todo el mundo busca el camuflaje y ahí quieren que se les vea, ¿no? Para diferenciarse. Claro, también pasa en Sí, los vehículos. sí. Es una cosa que he leído, por ejemplo, con la defensa antiaérea. La defensa antiaérea de Rusia no es se ha demostrado que no es tan efectiva Mm. como podría ser. Y eso es por el simple motivo porque tienen miedo a derribar la propia Claro, gente. claro, sí, sí. Los 1024 estos que atacaron aquel Sí, depósito de combustible, pues seguro que pensaban que eran suyos. sí. Mm. Claro, y tú, si tú eres el artillero que tiene el tío el dedo en el botón y tú sabes que tu propia gente Sí, utiliza sí. exactamente los mismos sistemas, pues entonces dudas si aprietas o no, porque no quieres tener tu conciencia de que hayas matado a tu propia gente, ¿no? Sí, 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 no, es lógico, sí, sí. Sí, sí. Por eso, ¿no? Y de ahí que la efectividad es limitada, o sea, se dedica mucho más tiempo a intentar reconocer si efectivamente ese sistema enemigo, ese sistema que yo estoy viendo a través de mis visores, mi radar, lo que sea, si es efectivamente ruso o no. ¿No? Por eso. Ah, en fin, el caso de fuego amigo sigue ocurriendo aún a día de hoy. No es. Eso, Sí, eso hay sistemas a lo ocurre. mejor electrónicos para diferenciarlo, pero en estos momentos no. Ah, Sí, me pero dicen. pueden no funcionar, puede que no estén actualizados, puede que haya interferencia electromagnética, guerra electrónica, cosas, y entonces, ¿qué pasa si luego no te funciona del todo? Ujú. ¿Sabes? Esa es la cosa. Dicen aquí en En el fin. chat que cuando pregunté yo si hay alguno moderno, y hablan que moderno es el Coalixilla. Espera, el Coalixilla SV, que debe ser con el Sí, chasis de la Armata, ¿no?
Sí, exactamente, pero ese está todavía, Oye, no en está fase todavía desfile. En fase sí, del lunes, que es el día 9 va a haber el desfile saldrá. sí, en los desfiles se ve el draft y se está probando en algunas que otras unidades, pero no está oficialmente todavía en servicio. O sea, y es eso. Vale, muy bien. Pues ya tenemos todo lo importante tratado en temas de vehículos. ¿eh?